Mi nuera se burló de mi hijo cuando entró en la sala. Pero cuando el juez me vio entrar detrás de él, se detuvo y murmuró incrédulo: ¿Por qué estás aquí? Toda la sala quedó en silencio, mientras mi nuera y su arrogante familia se miraban entre sí en pánico. Me alegro de que estés aquí. Si estás viendo este video, dale un like, suscríbete al canal y dime en los comentarios de dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El ruido en la sala se apagó al instante cuando entró el juez Steven Morales. Se sentó en el asiento principal, sus ojos penetrantes recorriendo la sala. Cuando miró a Michael, mi hijo, vi un destello de compasión en su mirada, pero entonces se quedó paralizado, fijando la mirada en mí. Sentí el shock en esa mirada, como si estuviera viendo un fantasma del pasado. Caminé despacio hacia la mesa de defensa. Dejé mi viejo maletín de cuero sobre la superficie de madera. El golpe seco resonó como una declaración de guerra. Saqué la silla y me senté junto a Michael, sintiendo la mano temblorosa de mi hijo bajo la mía. La sala quedó sumida en un silencio. El único sonido era el rasgueo del bolígrafo del dependiente sobre el papel. El juez Morales se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos, su habitual sincronía desaparecida. Sus labios se movieron y dijo casi en un susurro: ¿Por qué has venido aquí? Esa pregunta fue como una ráfaga de viento frío barriendo la habitación. Jessica frunció el ceño, mirándome con sospecha. Sus padres susurraban entre ellos, con los ojos llenos de desconfianza. Michael levantó la cabeza, con la mirada confundida, pero con una frágil chispa de esperanza. Verle así, me duele el corazón. No lo sabía. Nadie en esa sala sabía que no era solo una madre. Yo había sido otra persona, alguien a quien todo el mundo en Chicago conocía y llamaba por su nombre. Menos de una hora antes, el cielo de Chicago estaba gris y pesado. Me quedé junto al coche, ayudando cuidadosamente a Michael con cada paso. Sus pasos eran temblorosos, no solo por la muleta de madera que soportaba su peso, sino también por las frías estrellas de la multitud que caía sobre nosotros. Las campanas de la iglesia en la plaza cercana del centro sonaban cada pitido triste, golpeando mi pecho, anunciando un día sombrío. Apreté el viejo maletín de cuero entre mis manos, sus bordes gastados, recordándome a los años pasados. No solo guardaba papeles, contenía el honor del futuro y la débil esperanza de mi familia. Frente a los imponentes escalones del juzgado, una pequeña multitud se había reunido: algunos vecinos curiosos, algunos periodistas con cámaras preparadas. Murmuraban un zumbido como un enjambre inquieto. «Es el divorcio de Villasenor», susurró alguien. «Dicen que es realmente asqueroso. Pobre hijo». Lo oí con el corazón hundido, pero mantuve el rostro frío, sin mostrar debilidad. Entonces un coche de lujo se detuvo bruscamente detrás de nosotros. La puerta se abrió y Jessica salió. Llevaba un vestido rojo de Gucci del color de la rebeldía, como si gritara al mundo que era la ganadora. Unas gafas oscuras le cubrían la mitad de la cara, pero no podían ocultar la sonrisa arrogante en sus labios. Sus padres y su hermano la siguieron con la cabeza en alto, caminando como si ya tuvieran la victoria en sus manos. Verlos me revolvió el estómago. No sabían por lo que Michael y yo habíamos pasado. Las noches sin dormir, los días de lucha por mantener este hogar. Le hice un gesto a Michael para que se adelantara y le seguí en silencio. Mi hijo, que antes fue un hombre fuerte, ahora se apoyaba en muletas, la espalda encorvada como si cargara con el peso del mundo. Cada paso que daba era como un cuchillo en mi corazón. Quise gritar para protegerle de esas miradas inquietas, pero solo pude apretar el maletín con más fuerza y caminar con una calma forzada. Dentro de la sala, el aire era denso, el olor a madera vieja se mezclaba con tensión. Jessica ya estaba sentada en el banco del acusado. Las piernas cruzaron sus tacones rojos brillantes, golpeando el suelo con cada golpecito como una burla. Cuando Michael se resistió a entrar, ella sonrió con desprecio y se inclinó hacia el oído de su madre, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Mira, no es más que un viejo lisiado». Sentí que la sangre me hervía, pero me mordí el labio para no explotar la rabia. Michael bajó la cabeza, con el pecho agitado. Se sentó en silencio en la silla de madera del demandante, con las manos aferradas a las muletas como si fueran su último apoyo. Ver a mi hijo así me destrozó el corazón. Era el niño por el que había sacrificado toda mi vida, el que prometió construirnos un hogar donde nadie podría echarnos jamás. Y ahora estaba aquí, humillado por la misma mujer que decía quererle. La abogada de Jessica, Jennifer Rives, se levantó y colocó un grueso montón de papeles sobre la mesa. Su voz arrogante resonó por la sala. «Demostraremos que el marido de mi clienta, Michael Villasenor, ya no es capaz de cumplir con sus deberes como marido y padre». Cada palabra era como un martillo en el pecho.
Quería levantarme para gritar que mentían, que Michael seguía siendo un padre, un hombre digno, aunque sus piernas ya no estuvieran sanas. Pero permanecí en silencio, esperando mi momento. El aire denso de la sala me transportó a tiempos pasados. Hace años, cuando el sol dorado aún bañaba las calles de piedra, mi pequeña familia conocía días tranquilos. Nuestra casita, aunque humilde, siempre estaba llena de risas. Recuerdo aquellas tardes de fin de semana cuando Michael tenía 7 años, corriendo por el jardín con una pelota vieja en las manos, cantando a todo pulmón las canciones pop que le enseñé. Mi marido David seguía siendo un hombre de familia, entonces sentado en el porche, fumando, viendo a su hijo jugar con una sonrisa serena. Pero esa pieza, descubrí después, no era más que un sueño fugaz. Una noche, cuando el aroma del asado que había preparado aún permanecía en la cocina, David dejó el cuchillo y el tenedor con la mirada helada. Linda, dijo con voz monótona como si leyera un anuncio, me voy. Tengo otra vida, me quedé allí con cuchara en mano, atónito como si me hubieran abofeteado. No me miró, simplemente se levantó, cogió la maleta que ya tenía preparada y salió por la puerta. Un coche reluciente le esperaba afuera. Dentro, bajo la farola, apenas podía distinguir a una mujer, una viuda adinerada, que más tarde supe que me había robado al hombre de mi vida. Michael, que tenía 10 años entonces, se quedó paralizado en el umbral, con los ojos bien abiertos, observando cómo desaparecía la figura de su padre. El sonido del motor desvaneciéndose dejó un silencio que me rompió el alma. Esa noche, después de recoger la mesa como si nada hubiera pasado, entré en la habitación de Michael. El chico estaba acurrucado bajo las mantas, los hombros temblando con sollozos ahogados. Me senté a su lado. Lo abracé, pero no lloré. No podía llorar. Me decía a mí misma que tenía que ser una roca para que mi hijo tuviera algo a lo que aferrarse. Mamá, ¿por qué se fue papá?, preguntó con voz entrecortada. Simplemente le abracé más fuerte y le susurré. No lo sé, hijo, pero te prometo que tú y yo siempre estaremos juntos. Cumplí esa promesa con todo mi corazón. Aunque cada noche, cuando dormía, yo estaba sola en la cocina, mirando los platos limpios con un dolor que me atravesaba. Los años siguientes fueron un ciclo implacable. Por las mañanas, me levantaba temprano, preparaba el desayuno para Michael y lo llevaba al colegio en mi vieja bicicleta. Durante el día, trabajaba como recepcionista, con la mirada fija en el teclado, comprobando números, intentando que mi jefe no notara las ojeras de mis noches sin dormir. Por la noche, mientras Michael hacía los deberes, yo me sentaba en la mesa del comedor, encorvada sobre los libros de cuentas de algunas tiendas del barrio. Hubo noches de lluvia intensa en las que Michael y yo compartíamos un paraguas roto, caminando por calles inundadas para volver a casa. Con la ropa empapada y el frío helando mis huesos, aún así apreté la mano de mi hijo y le sonreí. Somos más fuertes que esta lluvia, ¿verdad? Michael asentía y su sonrisa era la única luz en aquellos días oscuros. Nunca le conté a Michael las noches en que no dormía pensando en la matrícula, el alquiler o la medicina. Una vez, cuando tenía fiebre, tuve que buscar en mitad de la noche con solo unas pocas monedas en el bolsillo. En el mostrador conté el dinero uno a uno, con el corazón hundiéndose al pensar en tener que elegir entre la medicina de mi hijo o la comida del día siguiente. Pero no me rendí. Cada vez que miraba a Michael, me decía a mí misma que no podía caer porque él era la razón de mi existencia. El día que Michael recibió su carta de aceptación para ingeniería eléctrica, yo me quedé quieta en la cocina, con el papel en la mano, llorando desconsoladamente. Fue la primera vez en años que lloré de felicidad, pero la alegría pronto se convirtió en preocupación. La universidad no era algo que pudiera permitirme fácilmente. En silencio, saqué mi anillo de boda, el último recuerdo de un matrimonio roto, del viejo baúl de madera. Era lo único de valor que quedaba en la casa. Lo llevé a la casa de empeños y ver al dueño pesar el anillo me apretó el alma. Mamá, no tienes que hacer eso, dijo Michael cuando vio que sus ojos leían. Buscaré un trabajo. Le interrumpiré poniendo mi mano en su hombro. Solo tienes que estudiar mucho. Quiero que hagas lo que yo nunca pude. Michael me abrazó y por primera vez sentí que ya no era un niño que necesitaba mi protección. Michael no me falló. Tras años de esfuerzo y estudio, construyó una casa de 2 plantas en las afueras de Chicago. El día que me entregó las llaves, me puse delante de esas nuevas paredes y lloré. Mamá, te lo prometí, dijo Michael, sonriendo con voz ahogada. Esta es nuestra casa. Nadie puede echarnos ahora. Le abracé, sintiendo en su cuerpo el sudor, las lágrimas y el amor que había puesto en cada ladrillo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho lo correcto al no rendirme. Cuando Michael se casó con Jessica, pensé que mi familia por fin estaba completa. Jessica entonces era una chica dulce, con una sonrisa tan encantadora como flores de azahar. Al principio, solía venir conmigo a la cocina, alegre, contándome sus planes de futuro con Michael. Mamá, quiero tener muchos hijos, así tendrás una gran familia de nietos, me dijo una vez.
Y yo la creí. Pensé que la felicidad por fin nos había encontrado. Vi cómo los ojos de Michael se iluminaban cada vez que Jessica estaba cerca y en silencio agradecí a Dios por darme una nuera así. Pero la tragedia golpeó como una pesadilla. Una descarga eléctrica en la obra, una caída desde andamios altos. Recibí la llamada a medianoche, la voz temblorosa del capataz al teléfono. Señora Villicen, su Michael, tuvo un accidente. Ven al hospital inmediatamente. Salí corriendo de la casa, con el corazón acelerado descalzo, en las frías calles. Cuando llegué, la imagen de Michael inmóvil envuelto en vendas blancas quedó grabada en mi memoria. Me quedé allí a su lado, viendo como el hijo, que había sido el pilar de nuestra familia, reducido a un ser tan frágil como un niño. Estoy aquí, Michael, susurré, apretando su mano. Mamá está aquí contigo. Los meses siguientes fueron una cadena de días interminables. Michael se recuperó lentamente, pero sus piernas nunca volvieron a ser las mismas. El médico dijo que tendría que vivir con muletas de madera el resto de su vida. De un hombre fuerte, siempre sonriente y hablador, Michael se convirtió en una sombra silenciosa. Hablaba menos, y su mirada a menudo estaba llena de tristeza. Cada vez que le veía apoyado en sus muletas, dando pasos vacilantes en el jardín, sentía como si alguien me arrancara el corazón. Cuando Michael volvió del hospital, sentí que el mundo entero había cambiado. La casa de 2 plantas que mi hijo había construido con tanto orgullo, que antes estaba llena de risas, ahora estaba tan silenciosa como una tumba. Reorganicé el salón, convirtiéndolo en un espacio en la planta baja para que Michael pudiera moverse con más facilidad. Cada vez que miraba la cama sencilla que preparaba para él, mi alma dolía. Esa habitación había sido planeada por Michael y Jessica como la futura sala de juegos para sus hijos, pero ahora solo era un refugio improvisado para un hombre que luchaba contra su propio cuerpo. Las primeras semanas, Jessica seguía fingiendo ser una esposa entregada. Le traía un cuenco de sopa caliente a su habitación, le servía la medicina con cuidado e incluso sonreía cuando yo le daba las gracias. Quería creer que todavía quería a Michael, que solo intentaba adaptarse a la nueva situación. Pero con cada día que pasaba, me daba cuenta de que todo era una fachada. La paciencia de Jessica se agotó a una velocidad que me dejó asombrado. Una mañana temprano, cuando la primera luz entró por la ventana, vi a Michael sentado en su silla de ruedas, con un brillo raro en los ojos. Mamá, hoy quiero ir al jardín, dijo con voz llena de entusiasmo. Quiero respirar aire fresco. ¿Puedes llamar a Jessica para que me ayude? Asentí, aliviada de ver a mi hijo, encontrando una pequeña razón para alegrarse. Fui a la cocina, donde Jessica estaba preparando café, vestida como si se preparara para salir. Jessica, Michael quiere ir al jardín. ¿Puedes ayudar un poco a tu marido? Pregunté, intentando mantener la voz suave. Se giró con el ceño fruncido y una cara molesta. Suegra, tengo una montaña de cosas que hacer, respondió con tono frío. ¿No puede apañársela solo un rato? Sin esperar mi reacción, golpeó la taza de café sobre la mesa y salió enfadada, dejándome allí inmóvil. Volví a la habitación y vi a Michael aún junto a la ventana, con la mirada baja y las manos agarrando los bordes de la silla de ruedas. Mamá, ya no importa. Olvídalo, susurró casi inaudible. Quería correr tras Jessica para gritarle en la cara. Pero al ver a Michael, solo pude empujar su silla hacia el jardín, forzando una sonrisa para ocultar el dolor que me estaba destrozando por dentro. Las comidas familiares, que antes eran el momento más cálido del día, se habían convertido ahora en una prueba difícil. Me esforcé mucho en cocinar los platos que más le gustaban a Michael, como chili o sopa casera, esperando devolverle un poco de alegría. Pero Jessica se sentaba allí, comía apenas un bocado y luego dejaba los cubiertos, murmurando que no tenía apetito. Todavía recuerdo cómo alababa mis pimientos rellenos, cómo se reía diciendo que quería aprender a cocinarlos para Michael. Ahora, en cambio, miraba a su marido con evidente molestia, como si compartir mesa con él fuera un sacrificio. Jessica, ¿te encuentras mal? Una vez pregunté, intentando mantener un ambiente tranquilo. Ella simplemente se encogió de hombros y murmuró. No, simplemente no tengo hambre, pero sabía bien que no era la comida lo que le quitaba el apetito, sino Michael y toda esta familia. Una vez, mientras pasaba por la cocina para tomar agua, escuché la voz de Jessica a través de la puerta entreabierta. Hablaba por teléfono, con voz baja pero llena de cálculo. No te preocupes, mientras la casa esté dividida en 2, tendremos suficiente capital para empezar de nuevo. Se me congeló el corazón como si alguien lo estuviera apretándole. La casa que Michael había construido con sudor y lágrimas. La casa cuya llave me entregó con el orgullo de un hijo. Ahora se estaba convirtiendo en presa de su plan. Quería empujar la puerta y enfrentarme a ella inmediatamente, pero me contuve. Necesitaba tiempo, necesitaba pruebas, necesitaba proteger a Michael de esta cruel verdad, al menos por ahora.
Jessica también empezó a cambiar por fuera. Los vestidos sencillos de antes fueron sustituidos por unos caros, ajustados y brillantes. Su pintalabios era más brillante, su perfume tan fuerte que tenía que abrir las ventanas cada vez que pasaba. Salía con frecuencia por la noche, con excusas como una reunión con viejos amigos o salir a relajarse un rato. La veía alejarse, sus tacones resonando fuerte contra el suelo y mi corazón se hundía. Recordaba los días en que aún cogía la mano de Michael, sonriendo radiante mientras hablaban de su futuro. Ahora, cada vez que se iba, sentía que no solo dejaba atrás a Michael, sino también las promesas que antes me hacían confiar en ella. Los rumores de los vecinos empezaron a llegar hasta mí. Una tarde, mientras comprábamos verduras en el mercado, la señora Davis, la vendedora de siempre, me agarró del brazo y me susurró: Linda, no quiero hablar mal, pero últimamente veo mucho a tu nuera con un hombre extraño en la cafetería de la esquina. Son muy cariñosos, ríen y hablan como una pareja. Forcé una sonrisa y le di las gracias, pero dentro de mí la sospecha ya se había convertido en certeza. No quería creerlo, pero las piezas iban encajando poco a poco. Jessica ya no era la chica que una vez consideré una hija. Se había convertido en una extraña con planes que aún no me atrevía a enfrentar. Lo peor llegó una noche tarde cuando el dolor atormentaba a Michael. Le oí gemir suavemente en su habitación y llamar con voz débil: Jessica, ¿me ayudas a masajearme un poco la pierna? Duele muchísimo. Me quedé fuera de la puerta, esperando un gesto de ternura de mi nuera. Pero Jessica apartó bruscamente la mano de Michael, su voz afilada como un cuchillo. No soy tu enfermera. Si necesitas atención, contrata a alguien que te cuide. Me quedé allí con la mano aferrada al pomo de la puerta, sintiendo como si me hubieran clavado una daga en el pecho. Michael guardó silencio. No respondió, pero sabía que esas palabras le habían herido profundamente. La casa, que antes rebosaba de risas, ahora se hundía en un denso silencio. Cada noche me sentaba en el porche, escuchando los grillos, con el corazón roto. Pensé en los días en que Michael aún estaba sano. Cuando abrazaba a Jessica y decía: mamá, he encontrado a la persona que caminará conmigo el resto de mi vida. Esperaba que Jessica trajera felicidad a mi hijo. Pero ahora el amor en sus ojos había muerto, dejando solo desprecio y cálculo. Cada vez que miraba a Michael, con sus muletas de madera y su mirada vacía, sentía que había fracasado, no solo como madre, sino como alguien que creía en el amor y la honestidad. Una tarde gris con el cielo cubierto de nubes, acababa de poner la jarra de agua sobre la mesa cuando oí la puerta abrirse junto con el sonido de tacones en el suelo. Jessica entró, pero no estaba sola. A su lado estaba Jennifer Reeves, a quien reconocí de inmediato, una vieja conocida de mis días en la corte, ahora de vuelta con una mirada fría y distante. Jennifer llevaba un impecable traje negro con un maletín en la mano, caminando con un aire de poder que parecía querer dominar toda la sala. La miré y mi corazón se estremeció al recordar los días en que estuvimos sentados juntos en el despacho compartiendo sueños sobre la justicia. Ahora ella estaba al otro lado, ni siquiera me saludaba como si fuera un desconocido. Jessica, con un vestido azul brillante, se sentó en una silla sin atreverse a mirarme a mí ni a Michael. El ambiente en la cocina se volvió tenso como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Jessica empujó un montón de papeles hacia Michael, con la voz seca y sin el menor atisbo de emoción. Firme aquí. Nos vamos a divorciar. Por ley, esta casa tiene que dividirse en dos. Esas palabras fueron como una puñalada directa al corazón. Miré a Michael. Su rostro, ya pálido, ahora estaba blanco como una sábana, sin una gota de sangre. Sus manos temblaban, agarrándose al borde de la mesa como si intentara aferrarse a su última esperanza. Puse el vaso de agua sobre la mesa e intenté mantener la voz calmada, aunque la rabia interna me consumía. ¿En base a qué dices que esta casa es propiedad común? Jessica levantó la barbilla con una cara tan descarada que me dieron ganas de saltar de la silla. Estamos legalmente casados. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen a la mitad. ¿No conoces la ley? Sus palabras fueron como una bofetada, no solo para mí, sino también para los años de sudor y lágrimas que Michael había puesto en construir esta casa. Respiré hondo, contuve mi enfado y respondí con voz firme: estás equivocada, Jessica. Esta casa es propiedad de Michael. Fue comprada y está a su nombre antes de que os casarais. Legalmente, no tienes derecho a ello. La atmósfera en la sala se congeló. Michael levantó la cabeza y en sus ojos desesperados apareció un destello de esperanza. Jennifer, sentada junto a Jessica, intervino con una voz tan afilada como un cuchillo. La señora Villisor en derecho matrimonial en Estados Unidos. Existen cláusulas que permiten que los bienes separados se consideren bienes matrimoniales tras varios años de convivencia. Deberías tener cuidado con lo que dices. La miré directamente a los ojos. El que solía sentarse conmigo en pruebas tensas. La que solía llamarme Linda con respeto. Ahora me veía como un enemigo. Le respondí palabra por palabra. Jennifer, conozco la ley mejor que nadie aquí. La sala cayó en absoluto silencio.
Y entonces Michael me miró sorprendido con un destello de orgullo que no había visto en él desde que salió del hospital. Pero Jessica no paraba. Ella saltó gritando con voz aguda. No me importa quién fueras antes. Solo quiero deshacerme de esta carga. Ya es un inválido y yo todavía tengo un futuro por delante. Esas palabras cayeron sobre Michael como un martillo. Se quedó allí en silencio, con los hombros temblorosos, la voz rota. Jessica, ¿de verdad crees eso? Apartó la mirada, sin responder, y su silencio fue más áspero que cualquier palabra. Sentí como si me arrancaran el corazón. Michael, mi hijo, el orgullo de mi vida, ahora era llamado una carga por la mujer a la que amaba. Quise correr hacia Jessica, abofetear su grito de que no merecía el amor de mi hijo, pero me quedé allí de pie, con las manos agarrando el borde de la silla, luchando por no venirme abajo. Jennifer se levantó y sacó a Jessica de la casa, dejando la petición de divorcio sobre la mesa como una cicatriz que nunca podría borrarse. La puerta se cerró de golpe y Michael y yo quedamos en un silencio mortal. Empecé a recoger los platos, intentando hacer algo, para no tener que enfrentarme al dolor que me aplastaba el pecho, pero mis manos temblaban tanto que acabé rompiendo un cuenco de porcelana. El sonido del cristal rompiéndose resonó lloroso como mi corazón en ese momento. Michael seguía sentado inmóvil, con la mirada vacía fija en los papeles del divorcio. Mamá, murmuró con voz débil. ¿Qué hice para que cambiara así? No respondí enseguida. Simplemente me senté a su lado y puse mi mano en su hombro. No hiciste nada malo, dije, con la voz ahogada. La que está equivocada es ella, no tú. Pero en el fondo, sabía que la verdad era aún más dolorosa. Jessica no solo quería dejar a Michael, quería llevarse todo lo que habíamos construido. Esta casa, donde Michael había puesto su sudor y lágrimas para construirla, se había convertido ahora en el objetivo de su frío plan. Pensé en aquellos días en que caminamos por calles inundadas con el anillo de boda que vendí para apoyar el sueño de Michael de su promesa de darme un hogar del que nadie podría echarnos jamás. Ahora todo eso estaba en peligro, no por culpa de un desconocido, sino por la misma persona a la que Michael había llamado su esposa. Esa noche me senté solo en el porche, escuchando a los insectos en la oscuridad. Soplaba el viento frío, pero yo no sentía frío. Sabía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. En los días posteriores al divorcio, se pusieron los papeles sobre la mesa. El aire dentro de la casa se volvió tan denso que sentía que me aplastaba el pecho. Cada rincón de la casa, desde la mesa de madera, donde solíamos reír, hasta el pasillo, donde Michael caminaba con paso firme, ahora estaba lleno de un silencio helado. Miré a Michael, mi hijo, cenando en silencio, con las manos lentas, mientras llevaba pequeños bocados a la boca. No dijo nada, solo bajó la cabeza, su espalda delgada, proyectando una larga sombra en el suelo, mientras volvía a su habitación con las muletas. Quería correr tras él, abrazarle, decirle que todo iría bien, pero sabía que esas palabras de consuelo ahora serían como un viento fugaz, incapaz de calmar su dolor. Esa noche, me revolví en la cama, incapaz de dormir. La tenue luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando líneas débiles en el techo. Pensé en Michael, en todos los años que habíamos pasado juntos, en la promesa que me hice a mí misma de protegerle de todo daño. Pero ahora era la persona a la que más amaba quien le rompía el corazón. Me sentía impotente, como si todos mis años de lucha hubieran sido en vano. Por fin con sed, me levanté, me puse una chaqueta ligera y caminé hacia la cocina. Al pasar por el dormitorio de Jessica y Sara, mi pequeña nieta, escuché un murmullo. La fría voz de Jessica cortó la puerta de madera como un cuchillo. Sara, escucha con atención. Mañana en el juzgado, si el juez pregunta, tienes que decir que tu padre ya no puede cuidarte. Tienes que decir, no quieres vivir con una persona enferma. ¿Entendido? Esas palabras fueron como una daga directa a mi corazón. Me quedé quieto, con la mano agarrando el vaso, casi dejándolo caer. La voz de Sara respondió débil y sollozante. Pero no quiero mentir, mamá. Quiero mucho a papá. Su voz temblaba como si intentara aferrarse al poco amor que quedaba en su inocente corazón. Jessica respondió con dureza, sin paciencia. Si no me obedeces, tú y yo lo perderemos todo. ¿Quieres vivir miserablemente con tu pobre abuela y tu padre inválido? Yo estaba allí, con el corazón apretado como si alguien me aplastara el pecho, el vaso en mi mano temblaba y el agua se derramaba. Jessica, a quien una vez consideré una hija, ahora obligaba a su propia hija de 8 años a mentir para traicionar a su propio padre. La rabia me consumía, pero junto con ella una tristeza indescriptible. Sara, mi nieta, a quien quiero como a mi propia sangre, estaba siendo empujada por su madre a una cruel elección. En silencio, me aparté. Volví a mi habitación antes de que pudieran descubrirme. Sentada en la cama, me tapé la cara con las manos, intentando contener las lágrimas que corrían. Pensé en Michael cuando solía llevar a Sara a hombros, riendo mientras ella señalaba las estrellas en el cielo. Abuela, quiero ser astronauta. Sara le había brillado los ojos. Michael la abrazó y susurró, lo vas a conseguir, cariño. Tu papá cree en ti. Ahora, Jessica quería quitarle ese amor para convertir a Sara en una pieza de su plan.
No podía permitirlo. No podía dejar que mi nieta creciera con lecciones de mentiras y crueldad. A la mañana siguiente, en cuanto salió el sol, me levanté temprano y preparé el desayuno como siempre. Michael seguía dormido, con el rostro demacrado y los ojos hundidos por tantas noches sin dormir. Le observé a través de la rendija de la puerta, y el dolor me destrozó. Pero supe ese día que tenía que actuar no solo por Michael, sino también por Sarah. Llamé a la niña al jardín trasero, donde el naranjo cargado de fruta impregnaba el aroma del aire. Sarah salió con los ojos rojos, su vestido azul manchado como si hubiera estado llorando toda la noche. Me senté en el banco de madera y la hice sentar a mi lado. Cariño, dije con voz suave, anoche escuché la conversación entre tú y tu madre. Tienes mucho miedo, ¿verdad? Sarah me miró con los labios temblorosos y de repente rompió a llorar, abrazándome con fuerza. Abuela, no quiero hacer eso. Sollozó. Su llanto me rompió el alma. No quiero irme, papá. No quiero mentir. Solo quiero estar contigo y con papá. La abracé fuerte, sintiendo como sus pequeños hombros temblaban en mis brazos. Mis lágrimas cayeron en silencio, pero mantuve la voz firme. No tengas miedo, Sarah. Tu abuela está aquí. No tendrás que mentirle a nadie. La verdad es nuestro arma más poderosa. Recuerda eso. Sarah levantó la cara, con los ojos claros llenos de lágrimas, y me miró fijamente. Pero mamá dice que, si no hago lo que ella quiere, no me dejará ver a papá, susurró con miedo. Le cesé las lágrimas, con el corazón dolido pero lleno de determinación. Tu madre está equivocada, dije con certeza. Nadie puede alejarte de tu padre ni de tu abuela. Te prometo que superaremos esto igual que tu padre y yo hemos superado tantas dificultades. Sarah asintió. Apretó mi mano y en ese momento sentí despertar una nueva fuerza en mí. Luchaba no solo por Michael, sino también por mi nieta para que no creciera rodeada de engaños y miedo. Después de esa noche, escuché la conversación entre Jessica y Sarah. Mi corazón ardía con un fuego de ira y dolor. No podía permitir que mi nuera convirtiera a mi nieta en una pieza de su cruel plan, pero sabía que palabras hirientes o enfrentamientos directos no serían suficientes para proteger a Michael y Sarah. Necesitaba pruebas. Necesitaba una verdad lo suficientemente aguda como para romper la armadura que Jessica había construido. Y así fue como decidí acudir a un viejo conocido de una vida que creía haber enterrado a Robert Medina, un experimentado detective privado que había sido mi aliado en los días en que yo mismo enfrentaba a los tribunales. La oficina de Robert estaba oculta en un pequeño callejón de Chicago, donde el olor a tabaco viejo se mezclaba con secretos no contados. La habitación era diminuta, iluminada solo por una vieja lámpara de escritorio llena de carpetas amarillentas y fotografías en blanco y negro. Cuando abrí la puerta y entré, Robert estaba sentado detrás del escritorio con un cigarrillo fumado a media hora en la mano. Cuando me vio, se levantó de un salto, con los ojos abiertos de sorpresa. «Linda», exclamó con voz desde el humo. «Dios mío, ¿cuántos años han pasado? Pensaba que te habías retirado por completo». Sonreí fríamente, aunque por dentro sentía un dolor sordo. Mi vida pasada, aquellos días en que me llamaban reina de la ley, ahora eran solo un recuerdo lejano. Pero hoy, tuve que volver a ella por mi hijo y mi nieta. Me senté en la silla de madera frente a Robert y le conté a grandes rasgos la historia de Michael, el accidente, el cambio en Jessica, la demanda por divorcio y el plan para obligar a Sarah a mentir. Robert escuchó en silencio, asintiendo con la mirada de nuevo aguda, como un viejo lobo oliendo a su presa. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Déjamelo a mí, pero prepárate, Linda. A veces la verdad duele más que la sospecha». Asentí con firmeza, apretando las manos. «Estoy listo, Robert. Solo necesito la verdad, por dolorosa que sea». Unos días después, Robert me encontró en una pequeña y solitaria cafetería a las afueras. Cuando llegué, él ya estaba sentado en un rincón apartado, con una taza de café negro delante y una carpeta fina sobre la mesa. Empujó la carpeta hacia mí, sin decir una palabra. La abrí y sentí que el corazón se me detuvo. Las fotos del interior eran nítidas. Jessica con un llamativo vestido rojo al brazo de un hombre corpulento y elegante que sale de un lujoso hotel en la Costa de Oro. Sonreía radiante, sus ojos brillando muy lejos del rostro frío y amargo que mostraba a Michael. Tomé las fotos con manos temblorosas, sintiendo como si me estuvieran echando hielo por el pecho. «Se llama William Harris», murmuró Robert con voz grave, un magnate inmobiliario conocido por seducir a mujeres con propiedades solo para quedarse con sus bienes después. Tiene un ejército de abogados y contactos poderosos que encubren todo. Miré una foto en la que Jessica llevaba una pulsera brillante que nunca había visto antes. «Esto no es un romance», continuó Robert. «La recoge, paga todas sus facturas, desde restaurantes de lujo hasta vestidos caros. Sospecho que es un plan calculado, Linda. Quiere la casa de Michael y William está detrás». Mi corazón se llenó de dolor y rabia, mientras Michael luchaba contra cada espasmo de dolor, intentando avanzar con sus piernas dañadas. Jessica, la esposa a la que tanto quería, disfrutaba con otro hombre.
planeando quitarle el hogar con el que mi hijo había construido toda su vida. Pensé en las noches en que Michael miraba por la ventana con ojos vacíos, y quería gritar contra tanta injusticia. ¿Hasta dónde ha llegado con él?, pregunté con la voz rota por la furia contenida. Robert suspiró y negó con la cabeza. Muy lejos, Linda. Encontré recibos de hotel, billetes de avión e incluso transferencias bancarias de la cuenta de William a la suya. Esto no es solo un romance, es un negocio. Pagué a Robert pidiéndole que siguiera vigilando. Necesito todas las pruebas posibles, por pequeñas que sean, le dije con voz firme. Robert asintió con una expresión llena de comprensión. Sigue siendo la misma Linda que conocí, dijo. Duro como el acero, pero ten cuidado, William no es un hombre fácil de enfrentar. Sonreí fríamente, pero en el fondo sabía que no tenía otra opción. Esto no fue solo un divorcio, fue una batalla para proteger a mi familia. Esa noche, escondí el sobre con las fotos en el cajón cerrado con llave de mi habitación. No quería que Michael las viera. No quería que enfrentara la verdad de que su esposa le había traicionado tan descaradamente. Michael ya había sufrido suficiente con el accidente. Los insultos de Jessica, las miradas de lástima de la gente. No podía permitir que otra puñalada le rompiera el corazón. Durante la cena, Jessica apareció vestida tan ostentosamente como siempre. Se sentó a la mesa y me propuso matrimonio de forma muy natural. Mamá, creo que deberíamos vender esta casa y mudarnos a un piso de lujo más cómodo. Vivir aquí se está volviendo aburrido, ¿no crees? La miré directamente a los ojos con una frialdad cortante. Esta casa es el resultado del duro trabajo de Michael, dije con voz calmada pero cortante. No es algo que puedas vender por capricho. Jessica tensó los labios, moviéndose como si quisiera responder, pero simplemente guardó silencio y empezó a servirle la comida a Sara. Miré a Sara y vi que sus ojitos evitaban los míos y sentí un dolor agudo en el pecho. Sabía demasiado, pero era demasiado joven para cargar con ese peso. Verla nació en mí una nueva fuerza, no solo para proteger a Michael, sino también para proteger la inocencia de Sara de las cicatrices que su madre intentaba dejarle. La mañana de la primera audiencia, lloviznaba. Las gotas caían torcidas como mis propias lágrimas. Ayudé a Michael a salir del viejo coche. Cada paso pesado, no solo por la muleta de madera, sino también por la carga invisible que llevaba sobre los hombros. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos por noches sin dormir, pero aún así me dedicó una sonrisa débil para que no me preocupara. Mamá, estoy bien, dijo, aunque su voz temblaba, y supe que intentaba ocultar el dolor. Apreté su mano con fuerza, intentando transmitirle algo de fuerza, aunque por dentro me dolía el corazón al pensar en lo que estaba por venir. Al otro lado del juzgado, un coche de lujo se detuvo en seco. Jessica salió orgullosa vestida con un vestido verde esmeralda brillante, con una sonrisa triunfante en los labios como si la victoria ya estuviera asegurada. Sus padres y su hermano le siguieron, riendo y hablando en voz alta como si fueran a una fiesta en vez de a un juicio. Al verlo, se me revolvió el estómago. No entendían los años de sacrificio de Michael para construir esta casa. No vieron las noches sin dormir que pasé protegiendo a mi familia. Para ellos, todo era un juego y Michael la presa fácil. Dentro de la sala, el aire estaba cargado con el olor a madera vieja y tensión. Michael se sentó en el banco del demandante, apretando con fuerza la muleta, la mirada fija en el suelo como si quisiera escapar de todas las escaleras. Me quedé detrás de él en silencio, esperando mi momento. Jessica se sentó en el banco de los acusados, cruzando las piernas y golpeando el suelo con los talones. Cada golpe era una burla. Miró a Michael fríamente, sin mostrar la menor emoción, como si ya no fuera su marido. Jennifer Rives, el abogado de Jessica, se levantó. Su voz firme resonó por toda la sala. Su señoría, mi clienta, la señora Jessica Torres, ha tenido que soportar una vida insostenible junto a un marido discapacitado durante muchos años. El señor Michael Villasenor ya no puede trabajar. No tiene la salud necesaria para cumplir el papel de marido y padre. Solicitamos el divorcio y la división de bienes, incluyendo la mitad del valor de la casa que compartieron durante su vida juntos. Cada palabra que pronunciaba era como una puñalada en el corazón. Quise levantarme para gritar que estaban distorsionando la verdad, pero me contuve, apretando con fuerza el viejo maletín de cuero. Jessica asintió, añadiendo una frase venenosa con la voz llena de desprecio. No es más que una carga. Merezco una vida mejor sin servir a alguien que no vale nada. Esas palabras fueron un golpe directo para Michael. Intentó levantarse, con las manos temblorosas apoyadas en las muletas, la voz rota por la emoción. Yo todavía puedo cuidar de mi hija. Sigo siendo el padre de Sara. Pero su garganta se cerró, incapaz de terminar la frase. Se le puso la cara roja. El sudor le corría por la frente y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, como si toda la fuerza que le quedaba se desmoronara. La risa sarcástica de Jessica estalló cruel, helada. Mírate, Michael. Ni siquiera puedes ponerte de pie. ¿A quién crees que vas a encargarte?, murmuró toda la sala.
Miradas de lástima se dirigían a mi hijo. Sentí cómo se me rompía el corazón. Michael, el hijo, que antes era mi orgullo, ahora humillado delante de todos, llamado inútil por la mujer que decía quererle. La balanza de la justicia parecía inclinarse a favor de Jessica, y sabía que si no actuaba, todo lo que Michael había sacrificado se perdería. En ese instante, me levanté. Caminé tranquilamente hacia la mesa de defensa. Abrí el viejo maletín de cuero. El sonido de la cremallera resonó con fuerza en la habitación silenciosa. Lo puse sobre la mesa. Me senté junto a Michael, sintiendo la mirada asombrada de mi hijo. Respiré hondo. Entonces me levanté. Mi voz, clara y firme, resonó. A partir de este momento, yo, Linda Villisor, seré la representante legal de mi hijo, el señor Michael Villasenor. Toda la sala quedó en silencio como si el tiempo se hubiera detenido. Jennifer estaba petrificada, con los ojos abiertos de asombro. Jessica me miró con la boca abierta. Su rostro palideció, como si hubiera visto un fantasma del pasado. Los mayores en la sala empezaron a murmurar. Algunos susurrón, Linda Villasenor podría ser. Sentí como la ola de sorpresa se extendía, pero mantuve la mirada fija en el juez Morales, que no apartó la vista de mí. El juez tocó suavemente su mazo, su voz temblorosa, llena de duda y respeto. Señora Linda Villasenor, ¿es usted por casualidad la reina de la ley? Esa pregunta recorrió la sala como un viento que desata un murmullo general. Michael me miró con los ojos húmedos, incrédulos, como si por primera vez descubriera que su madre no era solo una madre. El anciano presente empezó a sentir, murmurando entre ellos sobre las historias del pasado, sobre la mujer que una vez hizo temblar a los abogados rivales. Asentí con voz firme. Señoría, nunca he dejado de creer en la justicia. Esas palabras no eran solo para el juez, sino también para mí, para Michael y para quienes me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Sentí despertar la fuerza de los días pasados dentro de mí, como si la llama que creía extinguida estuviera reavivando. Miré a Jessica y la vi estremecerse. La sonrisa triunfante en sus labios había desaparecido. Jennifer, que fue mi amiga, bajó la cabeza como si supiera que se enfrentaba a un oponente al que no podía subestimar. En la siguiente audiencia, el ambiente en la sala era tan tenso como una cuerda a punto de romperse. La habitación estaba llena. Reporteros con bolígrafos preparados, vecinos curiosos, todos atraídos por la noticia de que la reina de la ley había regresado. Un rumor que se había extendido como la pólvora por todo Chicago. Entré con la mano de Michael, sintiendo la mano temblorosa de mi hijo, agarrando mi brazo. No dijo nada, pero en sus ojos cansados brilló una chispa de esperanza. Le apreté la mano suavemente, queriendo decirle que estaba allí y que no dejaría que nadie le quitara lo que era suyo por derecho. Jessica estaba sentada en el banco de los acusados, vestida con su habitual elegancia, aunque su sonrisa habitual ya no tenía el mismo brillo. A su lado, Jennifer Rives, su abogada, parecía tensa, sujetando un montón de documentos como si fueran su último recurso. La familia de Jessica, sus padres y su hermano ocupaban el banco detrás, pero sus risas y comentarios fuertes del día anterior habían desaparecido, sustituidos por miradas nerviosas y conspiradoras. Sabía que ellos también sentían que la marea estaba cambiando, aunque aún no entendían lo que se avecinaba. El juez Morales entró con su habitual porte solemne. Me hizo un gesto para que empezara. Me levanté, abrí mi viejo maletín de cuero y saqué un paquete de documentos cuidadosamente organizados. Señoría, dije con voz clara y firme, presento como primera prueba los documentos de propiedad de la casa situada en las afueras de Chicago. Todos los registros indican claramente que esta casa fue comprada por y está a nombre de mi hijo Michael Villasenor 2 años antes de su matrimonio con la señora Jessica Torres. Coloqué los papeles uno a uno sobre la mesa como si estuviera colocando ladrillos para construir un muro de verdad. El secretario del tribunal se llevó los documentos. Los revisó en detalle y asintió, confirmando su autenticidad. El juez Morales los miró. Él también asintió y un leve gesto de aprobación escapó de su mirada aguda. La sala estalló en murmullos, los rumores se extendieron como una ola. Los rostros de los padres de Jessica se pusieron pálidos. Su hermano bajó la cabeza y Jessica apretó los puños, mordiéndose los labios para contener su rabia. Jennifer se levantó de inmediato. Su voz seguía intentando sonar, aunque ya temblaba. Señoría, aunque la casa puede considerarse propiedad separada, durante los años de convivencia, se convirtió en la residencia familiar. Según las leyes matrimoniales de este estado, este hecho puede tenerse en cuenta para la división de bienes. La interrumpí con voz áspera, sin darle espacio para continuar. Señor Arribes, la ley es muy clara. La residencia común no cambia el derecho de propiedad sobre una propiedad adquirida antes del matrimonio. Esta casa es el activo intocable de mi hijo. La atmósfera en la sala se volvió aún más tensa. Debajo de la mesa, Michael apretó mi mano con fuerza y sentí el calor de su temblor. Le miré y en sus ojos, esa chispa de esperanza volvió a aparecer como si por primera vez en mucho tiempo creyera que podíamos ganar. Pero sabía que los papeles de propiedad eran solo el primer paso.
No les di tiempo para reaccionar y lancé la segunda prueba. Una pequeña memoria USB que contenía algo capaz de sacudir todo el juicio. Señoría, dije con voz calmada pero cortante. Quiero presentar una grabación realizada la noche antes de la primera audiencia. Le pasé el USB al recepcionista y, cuando empezó la grabación, toda la sala quedó en silencio. La voz de Jessica se escuchó fuerte, dura y cruel. Sara escuchó con atención. Mañana en el juzgado, si el juez pregunta, tienes que decir que tu padre ya no puede cuidarte. Tienes que decir que no quieres vivir con una persona enferma, ¿entiendes? Entonces se oyó el sollozo de Sara. Pero no quiero mentir, mamá. Quiero mucho a papá. Entonces la voz de Jessica se endureció sin piedad. Si no haces lo que te digo, lo perderemos todo. ¿Quieres vivir miserablemente con tu pobre abuela y tu padre inválido? La habitación estaba helada. Todas las miradas, entre asombro e indignación, estaban fijas en Jessica. Ella se levantó de un salto, con los ojos muy abiertos, gritando, «Eso es falso. Se lo inventó todo para difamarme». Pero su voz temblaba, y vi a Jennifer ponerle una mano en el hombro, pidiéndole que se callara. El juez Morales levantó la mano y ordenó. Orden en la sala. Quiero escuchar al testigo directo. Llama a la niña Saravilli Senora al estrado. Sara entró con pasos vacilantes, los ojos hinchados de tanto llorar, pero limpios y claros. Verla, se me rompió el corazón. Solo tenía 8 años y ya tenía que interponerse entre la verdad y la mentira. Jessica se inclinó hacia adelante, su voz dulce pero cargada de presión. Sara, dile a todo el mundo que quieres estar conmigo, ¿vale? Toda la sala contuvo la respiración, esperando su respuesta. Sara levantó su rostro lleno de lágrimas. Miró directamente al juez Morales y, con voz clara y decidida, aunque temblando de emoción, dijo, quiero a mi papá. No voy a mentir, quiero estar con mi papá y mi abuela. La sala explotó. Se oyeron murmullos y, entre ellos, algunos aplausos discretos de extraños. Michael rompió a llorar, escondiendo la cara entre las manos, los hombros temblando. Le miré y vi que sus lágrimas no eran de dolor, sino de la frágil felicidad de saber que su hija aún le amaba. Jessica se puso pálida y gritó desesperada. El niño está siendo manipulado. Esa mujer la lavó el cerebro. Su voz aguda no encontró oídos. Me acerqué, abracé los frágiles hombros de Sara y la abracé contra mi pecho. Miré a Jessica directamente a los ojos y le dije fríamente, la verdad no puede ser manipulada, Jessica. Y el niño eligió la verdad. Sara se acurrucó contra mí, aferrándose a mi ropa con sus pequeñas manos como si yo fuera su único refugio. El juez Morales golpeó el mazo una y otra vez para calmar la sala, pero yo sabía que el rumbo del juicio ya había cambiado por completo. Jennifer bajó la cabeza, incapaz de refutar nada. La familia de Jessica permaneció inmóvil, con los ojos llenos de vergüenza. Miré a mi alrededor y vi rostros compasivos, con la cabeza inclinada en señal de respeto. De repente, Jessica se levantó de nuevo, con los ojos desorbitados y su voz aguda, cortando el silencio. ¿No la crees? No es más que una abogada fracasada. Perdió un caso importante de forma tan humillante que tuvo que abandonar su profesión. ¿Quién puede confiar en alguien así? Sus palabras explotaron como una bomba. Toda la sala se agitó, los murmullos creciendo como una ola. Algunos reporteros escribían apresuradamente, sus bolígrafos rayando el papel. Miré a Michael, que bajó la cabeza, apretando con fuerza las muletas, como si temiera que mi pasado arruinara todo lo que habíamos logrado. Sara, a mi lado, apretó mi mano con fuerza, sus ojos claros reflejando pura preocupación. Respiré hondo, sintiendo como me ardía el pecho. Las palabras de Jessica no solo fueron un golpe a mi honor, sino también un intento desesperado de sacudir la confianza de Michael y Sara. Pero no tenía miedo. Había recibido insultos más venenosos que eso y aprendí a convertir el dolor en fuerza. Me levanté, caminé hasta la mesa de la defensa y fijé la mirada en el juez Morales. Mi voz sonaba extrañamente calmada, pero cada palabra era tan afilada como una navaja. Sí, dejé la abogacía, pero no porque fuera débil. Hace muchos años perdí un caso importante, y no fue por falta de habilidad o pruebas, sino porque mi exmarido y su amante adinerada sobornaron al juez. Cada documento, cada argumento mío fue impecable, pero el veredicto final fue una clara distorsión de la justicia. Mi honor quedó enterrado bajo dinero sucio y decidí retirarme para preservar mi dignidad. La sala cayó en absoluto silencio. Todas las miradas estaban puestas en mí, ya no con curiosidad ni lástima, sino con profunda empatía. Michael levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, mirándome como si por primera vez entendiera toda la verdad de lo que había vivido. Sentí que Sara apretó mi mano con más fuerza, y supe que mis palabras no solo defendían mi honor, sino que también mostraban a mi hijo y a mi nieta que nunca me había rendido a la injusticia. Seguí hablando, con voz firme y sin temblor. Años después, ese juez fue investigado y condenado a prisión por múltiples cargos de soborno. Y yo, desde ese día, juré que nunca más permitiría que la justicia se manchara.
Hoy estoy aquí no por la fama, sino por mi hijo, por mi nieta, y por la verdad que nuestra familia merece. Me detuve, observando la sala, y vi los lentos asentimientos de los ancianos, que habían oído hablar de mí, sobre la reina de la ley de otro tiempo. Justo entonces, el juez Morales se inclinó hacia adelante, golpeó suavemente su mazo, y sus ojos brillaron con un respeto imposible de ocultar. «Puedo dar fe de las palabras de la señora Villaseñor», dijo con voz grave y firme. «Hace muchos años, cuando yo era solo un joven abogado, fue Linda quien me defendió en un caso similar. Ha sido la persona que ha valorado la verdad y la ley más que nadie que haya conocido». Sus palabras recorrieron la sala como un viento que despertó murmullos de admiración. Los reporteros escribieron apresuradamente y algunos susurraron: «La reina de la ley ha regresado de verdad». Miré a Jessica. Ella tambaleaba como si estuviera a punto de desmoronarse. Su rostro pálido, sus labios apretados, ya no guardaban el orgullo de antes. Jennifer, su abogada, simplemente bajó la cabeza y hojeó documentos sin rumbo como si aceptara la derrota. La familia de Jessica permaneció inmóvil, con los ojos llenos de vergüenza, incapaces de mirarme a la cara. Me giré hacia Michael y le vi mirándome con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Mamá», murmuró con voz entrecortada. Puse mi mano en su hombro, apretando suavemente como si le dijera que no iba a dejar que se desmoronara. El juez Morales se levantó. Su voz resonaba con claridad. «El tribunal hará un receso. El veredicto final se dará en la próxima audiencia». El fuerte golpe del gavel sonó fuerte como un último punto a la verdad que acababa de salir a la luz. Cuando salimos de la sala, la multitud se abrió paso para dejarnos pasar. Unos extraños se acercaron, murmurando: «Es tan fuerte. La justicia finalmente ha hablado». Una anciana tomó mi mano, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, Linda. Has restaurado nuestra fe en que la verdad sigue teniendo valor». El día del veredicto, la sala estaba llena. Ya ni siquiera había sitio de pie. Periodistas, vecinos e incluso desconocidos de todo Chicago habían llegado como si toda la ciudad contuviera la respiración, esperando el resultado de una historia que había sacudido cada rincón. Entré cogiendo la mano de Michael. Sentí sus dedos temblorosos agarrando mi brazo. Sara estuvo a nuestro lado. Sus ojos claros reflejaban preocupación y sus pequeñas manos apretaron las mías con fuerza, como si tuviera miedo de perderse. Le sonreí, intentando calmarla, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza, como si estuviera en una encrucijada del destino. Jessica estaba sentada en el estrado de los acusados, con el rostro pálido, sin su antiguo orgullo. Su elegante vestido ahora parecía fuera de lugar, como una cáscara que ya no podía ocultar su derrota. Jennifer, su abogada, estaba a su lado, con la mirada baja y las manos apretadas como si intentara aferrarse a los últimos restos de dignidad. La familia de Jessica, sus padres y su hermano, también estaban presentes, pero ya no reían ni hablaban como antes. Sus miradas nerviosas y fugaces revelaron que sabían que la tormenta había llegado y que no tenían dónde esconderse. El juez Morales entró, imponiendo, llenando la sala de solemnidad. Se sentó en la silla principal, sus ojos agudos, escaneando a cada persona. El silencio era total, solo se oía el susurro de los papeles y la respiración contenida del público. Carraspeó, y su voz grave sonó como un golpe de martillo del destino. Tras revisar todas las pruebas y testimonios, el tribunal emite el siguiente veredicto. Se concede el divorcio entre la señora Jessica Torres y el señor Michael Villaseñor. La propiedad total de la casa en las afueras de Chicago sigue siendo de Michael Villaseñor, ya que es una propiedad adquirida antes del matrimonio. La custodia de la menor Sara Villaseñor se otorga a su padre Michael Villaseñor y a su abuela, la señora Linda Villaseñor. La señora Jessica Torres no recibirá beneficios económicos y solo podrá visitar a su hija bajo supervisión judicial. La sala estalló. Susurros y aplausos contenidos vinieron de todos lados. Michael rompió a llorar, desplomándose sobre mi hombro, su cuerpo delgado temblando como si por fin se hubiera levantado un gran peso. Sara corrió a nuestros brazos, abrazándonos con fuerza, sus lágrimas empapando mi ropa. «Abuela, papá, me quedo con vosotros», sollozó con voz rota mezclada con alivio y alegría. Los abracé con todas mis fuerzas, sintiendo el calor de las dos personas que más amaba. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de dolor. Eran de felicidad, de alivio, de saber que nuestra familia estaba a salvo. Jessica se levantó de un salto, con el rostro torcido por la rabia, gritando incontrolablemente: «No es justo. Voy a apelar. No puedes hacerme esto». Su voz aguda resonó, pero nadie le prestó atención. Jennifer le puso una mano en el hombro y murmuró: «Es inútil, Jessica. Ya hemos perdido». Dio unos pasos tambaleantes como si su fuerza la hubiera abandonado por completo. Su familia se levantó en silencio, con la cabeza baja, y salió de la sala, sin atreverse a enfrentarse a la mirada de desprecio que les rodeaba. Los vi marcharse sin sentir ni un gramo de satisfacción. Solo sentía tristeza. Tristeza para Jessica, que fue mi nuera, parte de nuestra familia, pero que eligió el camino de la traición y la ambición.
Unos días después, escuché a los vecinos decir que William, el magnate inmobiliario detrás de Jessica, había cortado toda comunicación con ella en cuanto supo que había perdido el caso. Ya no la recogía ni le pagaba las lujosas facturas. Jessica tuvo que vivir sola en un apartamento alquilado y destartalado en las afueras, señalada y rechazada por todos. Una mañana, la señora Davis, la vendedora del mercado, me susurró: Linda, la vi haciendo las maletas. Nadie sabe a dónde fue, como si quisiera huir de todo. Asentí, sin decir nada. Pero en el fondo, solo deseaba que Jessica encontrara un nuevo camino, aunque sabía que tendría que vivir con lo que había causado. Mientras tanto, Michael, Sarah y yo comenzamos una nueva vida bajo el techo que tanto amábamos. Dediqué mi tiempo a llevar a Michael a sus terapias de rehabilitación, yéndole a recuperar poco a poco su confianza en sí mismo. Al principio seguía siendo tímido, pero cada vez Sarah corría hacia él, le abrazaba y le gritaba: Papá, eres mi superhéroe. Veía como los ojos de Michael se iluminaban como si una chispa de esperanza se reavivara. Ayudé a Sarah con los deberes. Dibujábamos cuadros coloridos juntos y cada noche la cocina se llenaba del aroma de los platos que preparaba. Las comidas familiares que antes habían estado eclipsadas por Jessica ahora estaban llenas de risas. Sarah contaba historias del colegio. Michael la bromeaba juguetonamente y yo simplemente me sentaba allí observando a los dos seres que más amaba con un corazón cálido como si nunca hubiera pasado una tormenta. Una tarde soleada, vi a Sarah sacar en secreto mis viejos tacones del armario, ponérselos y caminar tambaleante, posando como una abogada. Abuela, cuando sea mayor, seré tan buena como tú, gritó, y luego estalló en carcajadas. Michael, sentado en la silla del porche, la observaba con ojos llenos de felicidad y renacimiento. Me senté junto a mi hijo y mi nieta, mirando el naranjo cargado de frutos en el jardín, y susurré: la justicia a veces duerme, pero nunca muere. Solo espera a que los corazones valientes lo despierten. Michael tomó mi mano, con la voz ahogada. Mamá, no sé qué habría hecho sin ti. Gracias por todo. Sonreí y apreté suavemente la mano de mi hijo. Solo hice lo que haría cualquier madre, respondí, aunque por dentro sabía que había hecho mucho más. Había luchado no solo por Michael y Sarah, sino también por mí misma, por la promesa que hice en los días más oscuros de que nunca permitiría que la justicia fuera pisoteada. Las campanas de la iglesia en la plaza cercana del centro comenzaron a sonar, pero esta vez el sonido era claro, sereno, como una bendición para nuestra familia. Miré hacia el cielo azul de Chicago, con rayos de sol brillando entre las ramas de los árboles. Después de la tormenta, habíamos encontrado la paz. Esta casa, que en su día fue el centro de la batalla, era ahora un verdadero hogar. El lugar donde Michael recuperaba fuerzas, donde Sarah crecía, rodeada de amor, y donde yo, Linda Villaseñor, sabía que había cumplido mi promesa con mi hijo y mi nieta. Me quedé allí junto a quienes más quería. Y por primera vez en muchos años, sentí que mi corazón estaba realmente en paz. Después de todo lo que he pasado, me di cuenta de que la vida puede arrebatarnos muchas cosas. Nuestra salud, nuestra confianza, incluso las relaciones que parecían más fuertes. Pero hay algo que nadie puede quitarnos. Verdad y amor. Se convirtieron en la luz que me guió, dándome el valor para enfrentar la traición y la injusticia. Quiero que todos entiendan que, en la vida, siempre habrá momentos en los que seamos puestos a prueba hasta el límite. Pero si mantenemos la fe y no inclinamos la cabeza ante las mentiras, la justicia acabará hablando. Y lo más importante, la familia es la mayor fortaleza para superar cualquier tormenta. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas implicadas. No lo decimos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de sus propios hogares? De verdad me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías guardar silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumina el camino para los demás. Dios siempre bendice y estoy seguro de que ese valor nos llevará a días mejores. Ahora mismo, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy convencido de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.